Estoy muy seguro que alguna vez en tu vida se te ha perdido algo que jurabas haberlo dejado en un lugar, pero luego ha aparecido en un lugar completamente distinto a donde asegurabas haberlo dejado. O incluso puede que se haya perdido para siempre. Esto es algo bastante extraño. Sin embargo, hay personas que han vivido esto, pero de una forma mucho más espeluznante. De esto es justamente el relato que nos envía Eric, un militar de Colombia. Escuchémoslo. Mi nombre es Eric y actualmente tengo 29 años. Me inicié en la milicia militar de Colombia a mis 18 años. Siempre fue algo que quise, pues mi padre también era militar, al igual que mi abuelo. Es como una profesión familiar, de la cual todos nos sentimos muy orgullosos. Ser militar no es nada fácil como muchos pueden suponer. Cuando juras frente a tu bandera, te comprometes a pasar gran parte de tu vida sirviendo a la patria, casi siempre poniendo en segundo lugar las cuestiones personales y familiares. Es por eso que a muchos militares les cuesta mucho formar una familia. Los hombres de la milicia están poco tiempo en casa, y es algo que las mujeres a veces no toleran. Siempre tuve la intención de no formar familia, pues no pensaba casarme. Además, la perspectiva de tener hijos nunca me agradó demasiado. Tuve varias novias, pero siempre que la cosa se ponía seria, yo cortaba la relación a propósito antes de que fuera demasiado tarde. En fin, aún hoy sigo soltero y no tengo intenciones de casarme. Mi vida es todo lo que siempre quise, pero hay algo que nunca me agradó: las constantes mudanzas a las que nos vemos sometidos algunos militares. Esto es porque nos trasladamos a diferentes unidades cada cierto tiempo o cuando hay un ascenso. En mi caso estuve en Barranquilla, luego en Cali y finalmente cuando me ascendieron a primer oficial en Medellín. Encontrar un departamento para vivir me provocaba muchos dolores de cabeza. La mudanza ya de por sí es difícil. En Medellín era complicado encontrar un departamento para un hombre solo. Finalmente, luego de buscar durante varios días, pude encontrar un lugar donde vivir en un complejo algo alejado de la ciudad. Era un lugar bastante deprimente y gris. Estaba casi abandonado y no contaba con servicios de cable ni de telefonía. Solo había un poco de wifi, pero la señal iba y venía. De todos modos, a mí no me importaba demasiado. Solo quería aquel sitio para dormir, pues pasaba casi todo el día en mi unidad militar. Yo nunca fui de pretender muchos lujos. Siempre me bastó con tener una cama, un baño y una mesa para comer. Lo demás siempre fue secundario. La primera noche que pasé allí no hubo nada extraño, pero en la segunda tuve problemas para dormir. Estaba insomne y escuché algo en la cocina. Era como un ruido, un chirrido, como cuando pasas un trapo húmedo por un plato de vidrio. Había escuchado anteriormente por boca de un vecino al que había conocido el día anterior que a veces se producían robos en algún lugar. Eran vándalos, o más bien, chicos que entraban a los departamentos desocupados y saqueaban todo lo que encontraban. Pensé que tal vez aquellos vándalos habían entrado a mi departamento, creyendo que no había nadie. Pensé que se llevarían una gran sorpresa y que se habían equivocado al meterse en mi departamento. Yo tenía mi arma reglamentaria en el armario. Abrí la puerta muy lentamente y la saqué. Estaba cargada. No pensaba usarla contra aquellos chicos si realmente eran ellos, pero mi intención era darles un buen susto. Con pasos cautelosos me dirigí hacia la cocina. El ruido se repetía y parecía provenir de un rincón donde había un sofá muy viejo. Encendí la luz y con un rápido movimiento apunté hacia el lugar dando una voz de alto. Creo que si hubiese habido un joven allí, se habría orinado en los pantalones por el miedo. Yo podía poner una voz realmente poderosa, como de trueno. Los años de dar órdenes en la milicia y cantar a todo pulmón el himno nacional me habían preparado para ello. Pero misteriosamente allí no había nadie. Entonces creí que se trataba de una rata. Me acerqué al sillón y lo moví, esperando que el animal saliera de abajo. Pero nada pasó. El ruido se había detenido.
Quizás había sido el viento o el crujir de las ventanas al enfriarse. Regresé al dormitorio y guardé el arma en su lugar. Me dormí poco tiempo después y creo que tuve pesadillas, aunque no recuerdo qué soñé. Al día siguiente me desperté como siempre, temprano a las 6, para alistarme y regresar a la unidad militar. Ese día estuve muy cansado. Para colmo, fue agotador, pues estábamos ensayando para un desfile que se produciría, ya que estábamos cercanos a la fecha de independencia y la ciudad planeaba hacer festejos. Cuando finalmente regresé con mi tarea, regresé al departamento ya muy de noche. Eran casi las 11 y mi cuerpo ya no podía más por el cansancio. Me dormí de inmediato, pero me desperté poco tiempo después, pues de nuevo se escuchó aquel chirrido que era exactamente igual al que se producía cuando alguien frotaba el cristal contra un trapo húmedo. De nuevo recogí mi arma y me dirigí de inmediato hacia el comedor, pero justo como la noche anterior, no vi nada significativo. Pensé que me estaba volviendo loco. Guardé el arma en su lugar y me fui al baño a lavarme un poco la cara. Y entonces, a través del espejo, vi que algo se asomaba por detrás de mi hombro. Parecía como una cabeza. Me di la vuelta rápidamente y lancé un puñetazo al aire, pero no había nadie allí. Definitivamente estaba perdiendo los nervios. Quizás estaba demasiado estresado e imaginando cosas. Me fui a la cama para intentar seguir durmiendo. Eran las 2 de la mañana y necesitaba un descanso, pues al día siguiente me esperaba otro día duro de trabajo en el campamento. Y entonces sucedió algo bastante extraño. Había dejado mi uniforme doblado cuidadosamente sobre una silla. La camisa colgaba de una percha en el respaldo y la gorra estaba sobre una de las esquinas puntiagudas de la silla. Cuando apagué la luz, aquel montón de ropa me pareció que era como un hombre sentado. Era tan real que volví a encender la luz para encontrarme de nuevo con mi ropa militar apilada sobre la silla. Apagué la luz de nuevo y otra vez de la misma manera. Aquella ropa parecía tomar otra forma. Vi incluso el rostro de un hombre sentado en esa silla, en plena oscuridad. Tenía ambas manos apoyadas sobre las rodillas y parecía un poco inclinado hacia mí. Era como si me estuviese observando atentamente. No puede ser, me dije a mí mismo y volví a encender la luz. Las sombras de nuevo se disiparon y otra vez volví a ver mi uniforme sobre la silla. Era solo eso. La oscuridad y la imaginación me estaban jugando una mala pasada. Nunca me había sucedido algo así en toda mi vida. Jamás he tenido miedo a nada, por lo menos no que yo recuerde. Pero esa noche comencé a sentir algo. Una voz en mi mente me dijo que lo que sucedía no era normal. Algo extraño estaba ocurriendo en mi departamento. Mi inquietud fue tal que tuve que sacar el uniforme de la silla y colgarlo dentro del ropero. Recién entonces pude tranquilizarme y dormir algunas horas. Me desperté sintiendo un gran cansancio físico y mental. Desayuné algo. Más bien, me obligué a probar bocado, pues no tenía nada de hambre. El cuerpo me temblaba como si me sintiera demasiado débil. Además, tenía unas líneas de fiebre, pero no podía ausentarme en el trabajo. Mi responsabilidad era demasiada, y además, yo siempre fui muy responsable y disciplinado. Ni siquiera en la escuela faltaba, a no ser que hubiera ocurrido algo realmente muy grave. Uno de mis superiores esa mañana se dio cuenta de que ocurría algo conmigo. Quizás me vio demasiado pálido o apagado. Me preguntó qué me pasaba, y yo, que tenía una gran confianza en él, le conté lo que estaba sucediendo en mi departamento. El general me escuchó atentamente, y luego me dijo algo que jamás pensé que saldría de su boca, pues él era un hombre muy serio y muy respetable. Escuche, oficial, sé que le resultará difícil de creer en esto, pero le aseguro que estas cosas existen. Yo tampoco creía hasta que comenzaron a sucederme cosas similares. Mi mujer ha leído mucho sobre esta temática y ahora es experta, tanto que muchos van a consultárselo cuando tienen problemas así.
¿De qué está hablando?, le pregunté totalmente curioso. Le voy a hacer una pregunta, dijo el general. ¿A usted, en los últimos días, le han estado desapareciendo cosas como anillos o prendas de vestir? Yo lo pensé durante unos segundos y luego respondí afirmativamente. Sí, ahora que lo menciona. Me desapareció el corbatero de oro que me regaló mi padre. Ahora uso uno que compré apresuradamente en una tienda. Bien, creo que su departamento está invadido de duendes, dijo el general totalmente serio. Le reitero, sé que es difícil de creer en estas cosas, pero créame que existen. Le sugiero que se ponga en contacto con mi mujer. De lo contrario, estas cosas no lo dejarán en paz. Tome, me dijo, ofreciéndome una tarjeta. Hable con mi mujer cuando pueda. Ella le recomendará qué hacer. Yo me quedé observando a mi superior, como esperando que de pronto dijera que todo era una broma y se echara a reír. Pero nada de eso ocurrió. El general solamente me hizo un gesto con la cabeza, y yo entendí que no tenía nada más que decir al respecto. Por supuesto, no llamé a la mujer, pues consideraba que aquello era absurdo. De hecho, durante la tarde, estuve seguro de que el general se había burlado de mí, aunque no era un comportamiento habitual en él. A la noche, cuando regresé al departamento, otra vez muy cansado, percibí que algo andaba mal. Allí había como una energía concentrada en la parte del comedor y el baño, algo que me estaba debilitando y me hacía sentir más cansado de lo normal. No supe si era mi imaginación o algo real. Solo me duché y me acosté a dormir. Ni bien cerré los ojos, escuché otra vez aquel chirrido, aunque esta vez no provenía del comedor, sino desde el mismo dormitorio. Encendí la luz y quedé inmóvil para escuchar mejor. Al rato, el chirrido se repitió. Supe que venía desde el armario empotrado en la pared. Allí estaba el arma reglamentaria. Inmediatamente abrí el cajón de la mesita de luz y saqué un cuchillo. Me acerqué al armario y lo abrí. Algo se escabulló entre las ropas colgadas de la percha. Las quité de un manotazo buscando al causante de aquellos chirridos, y en el fondo del ropero había un montón de ropa. Cuando la quité, vi que debajo había un plato. Lo reconocí de inmediato, pues era de mi madre. Ella me había regalado aquel juego de platos cuando cumplí los 20 años y me mudé a Barranquilla. Ahora uno de esos platos estaba en el armario, pero yo estaba seguro de que los había guardado en la alacena de la cocina. Las palabras del general me venían una y otra vez a la mente. Duendes. Nadie creía en duendes. Eso era cosa de las creencias del siglo pasado. No podía creer en el error de rebajarme a creer en esas cosas. Logré de alguna manera dormirme un poco. Sin embargo, me desperté en la oscuridad sabiendo que algo andaba mal. Mi cuerpo entero temblaba. La noche era fría y yo estaba hecho un ovillo sobre la cama. Pronto me di cuenta del porqué. Me habían retirado las sábanas y las cobijas. La habitación estaba muy fría y me hacían tiritar. Aún en la penumbra busqué las cobijas pensando que estarían en el suelo. Pero luego, mis ojos se clavaron en la silla del rincón. Allí estaban las cobijas y las sábanas, solo que esta vez formaban una figura humana sentada sobre aquella silla. Era como si alguien hubiese hecho un muñeco con las sábanas mientras yo dormía. Incluso había utilizado una almohada redonda que yo tengo para formar la cabeza, y le había puesto mi gorra militar y mis botas de soldado. Inmediatamente encendí la luz y me acerqué al humano hecho con mis sábanas y cobijas. No podía creerlo. Era evidente que nada de aquello podía ser casual. Algo lo había hecho a propósito, con intenciones de burla o quizás para asustarme. De un manotazo deshice aquella figura hecha con las cobijas y volví a ponerla sobre la cama. Di un grito de rabia y dejé algo así como que me dejaran en paz, que se largaran y ya no molestaran. No sé realmente a quién le estaba hablando, pero supongo que algo en mi mente ya había aceptado que todo aquello era obra de unos duendes que vivían en mi departamento.
A la mañana siguiente me desperté peor que nunca. Me dolía la cabeza y me sentía tan débil que apenas pude llegar al baño. El general ese día me vio en las oficinas del cuartel, pero no me dijo nada. Supongo que pensó que ya me había dicho lo que tenía que decir y no quería presionarme. Pero yo ya estaba convencido de que me enfrentaba a una fuerza que no comprendía. No sabía si realmente eran duendes o qué, pero era evidente que algo me acechaba en mi departamento. Esa misma tarde salí temprano del campamento y llamé a la mujer del general. Le expliqué brevemente la situación y ella dijo que pasaría por mi departamento algunas horas más tarde. Durante la espera, me dediqué a ordenar un poco la habitación. Yo siempre fui bastante limpio, pero en los últimos días, por la cuestión de aquellos extraños sucesos y además por mi cansancio físico, había descuidado un poco la limpieza. Y algo sucedió. Algo que me hizo convencerme de que había hecho bien en llamar a la mujer. Pues hice mi cama plegando bien las sábanas y las cobijas. Luego me fui a limpiar al baño. Cuando regresé, otra vez habían quitado las cobijas de la cama. Esta vez estaban amontonadas sobre un rincón. La mujer llegó cerca de las 9 de la noche. Era mucho más joven que el general y bastante bella. Traía un bolso colgado de sus hombros. Luego de presentarse brevemente, la hice pasar. La mujer examinó el departamento en silencio. Me pidió que no le contara nada, que ella quería escuchar lo que tenía que decir el lugar por sí misma. Se detuvo en mi dormitorio y luego en la cocina. Y luego señaló un lugar. Dijo que allí estaba el epicentro de las fuerzas que invadían el lugar. Yo le comenté a ella que su marido me había contado que podían ser duendes. Le dije que me había negado a creerlo, pero cada vez estaba más convencido de ello, debido a todos los acontecimientos paranormales que habían sucedido. ¿Duendes? La mujer me miró un poco sorprendida. Bueno, en algunos lugares imagino que les dicen así, pero créame, aquello que lo está atormentando de noche no son duendes. Ella me confesó que en esta habitación habían espíritus de niños que habían quedado apresados en este lugar, y por eso es que eran tan juguetones y ruidosos. Ellos solo querían divertirse, pero claro, yo no estaría dispuesto a jugar con un fantasma. Probablemente algo malo había sucedido en esta habitación, y que era por eso que muy probablemente aquellos niños aún no habían podido encontrar la luz. Dicho eso, del bolso de su mano sacó un incienso y un libro, y se puso a recitar oraciones en voz alta mientras recorría cada habitación con el incienso encendido en la mano. Escuché otra vez aquellos chirridos como de cristales al ser frotados, luego risitas, y alcancé a ver que algo se escondía dentro del armario. La mujer lo siguió y abrió la puerta del armario. Y entonces ocurrió algo inesperado. Se escuchó un disparo, y la mujer cayó hacia atrás con el hombro herido. Inmediatamente corrí hacia ella para ayudarla, pero la mujer dijo que me mantuviera alejado. Se incorporó con evidentes gestos de dolor, pues lo que acababa de dispararse era mi arma reglamentaria. La bala había entrado por su hombro derecho. Pese a su evidente dolor, la mujer volvió a acercarse al armario y siguió recitando las oraciones. Los ruidos ahora eran cada vez más fuertes, y vi que las cobijas de mi cama resbalaban lentamente hacia el suelo, como si alguien estuviera debajo de la cama y las estuviera jalando. Y por fin, de repente, todos los movimientos y ruidos cesaron. La mujer dio un paso hacia atrás y luego se sentó sobre la cama, exhausta. Dijo que ahora sí ya había purificado la casa, que en efecto eran 2 niños quienes estaban jugando allí. Ellos habían disparado accidentalmente el arma. No habían querido herirla ni nada de eso. Simplemente eran niños, espíritus juguetones que jugaban con las cosas que se encontraban en el departamento. Luego me pidió que llamara a una ambulancia. Yo obedecí de inmediato. Al rato llegaron los paramédicos y poco tiempo después, el general, quien parecía muy asustado y preocupado,
lógicamente por su mujer. Ella lo abrazó con su brazo sano y le susurró al oído. Esto pareció tranquilizar a mi superior, quien luego acompañó a su mujer hasta la ambulancia. La mujer dijo con tranquilidad que ahora aquellos espíritus, o aquellos duendes como los suelen llamar, no iban a molestarme más. Y antes de que la mujer partiera acompañada con los paramédicos, me dijo que creía que yo debería investigar qué era lo que había sucedido en el lugar. Los niños ahora se encontraban en paz y ya no volverían a este plano. Algunos días después pude averiguar por boca de un vecino que muchos años atrás, en la década de los 80, aquel apartamento había sido habitado por una familia que era muy creyente. Eran de esos padres que encomendaban a Dios a todo y renegaban del avance de la ciencia. Un día sus hijos se enfermaron. No era una enfermedad demasiado grave, pero su enfermedad requería hospitalización inmediata. Sin embargo, los padres se negaron, diciendo que Dios actuaría y salvaría a sus niños. Pero no ocurrió nada de esto, y los niños empeoraron cada vez más. Los vecinos hicieron la denuncia. Entonces la policía llegó, pero ya era demasiado tarde, pues cuando entraron a la casa, la madre había entrado en una especie de fervor religioso, rezando sin parar, y el padre estaba borracho en la tina del baño. Eso fue lo que me contó el vecino. Yo nunca pude encontrar evidencias de lo ocurrido, y cuando le pregunté al dueño de los departamentos, él me dijo que no sabía nada. Después de todo, el dueño era bastante joven y había heredado la propiedad de sus padres. En cuanto al departamento en sí, tal cual lo prometió la esposa del general, nunca más ocurrió nada extraño. Yo vivía en aquel lugar durante 2 años más, hasta que luego me trasladaron hacia otro destacamento. El general nunca me culpó por lo sucedido. Él sabía que su mujer llevaba a cabo actividades que a veces podían ser peligrosas. Nunca más lo volví a ver, aunque a veces tengo la tentación de escribirle y preguntarle cómo va todo, cómo siguió su mujer, si aún sigue dedicándose a limpiar casas de duendes y espíritus, y claramente agradecerle por todo lo que hizo. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, escuchemos el siguiente relato. Yo tenía una relación muy estrecha con mi tío Julián. Él era militar de la ciudad de Guadalajara. Era un suboficial que debía cumplir tareas de prevención del delito, y de vez en cuando, según él, tenía misiones que significaban que debía desaparecer durante 1 o 2 semanas en los bosques y en los montes en busca de narcos. Yo me llevaba bien con él. Mi tío Julián siempre tenía historias fascinantes para contar. Además, me sorprendía porque era una persona muy cálida, y eso era algo que a mí me chocaba, pues yo siempre había imaginado que los militares eran hombres bastante rudos, que nunca reían, y que todo el tiempo estaban tensionados y en busca de enemigos. Sin embargo, mi tío era todo lo contrario. Era gracioso, hablador, y siempre, cuando venía de algún tipo de viaje, me traía regalos que me resultaban bastante interesantes. Un día, él me regaló su uniforme de oficial. Este regalo para mí significó mucho, aunque mis padres insistieron en que debía devolverlo. Sin embargo, mi tío Julián me dijo que me lo regalaba, pues en la institución militar le habían dado uno nuevo y él ya no lo usaría. Colgué este traje en mi armario y lo cuidaba mucho, pues siempre me recordaba a mi tío. Yo lo veía cada 2 o 3 meses, y siempre contaba los días para volver a escucharlo y relatar sus magníficas historias. Llegó un mes en que mi tío estuvo involucrado en una de esas misiones especiales que eran tan secretas que ni siquiera su familia las conocía. Mi tía estaba bastante preocupada, pues no tenía noticias de él desde hacía 2 o 3 días. Ella sabía que la misión de mi tío tenía lugar en medio de la selva, donde muchas veces no había señal. No obstante, dijo que no podía dormir por las noches, pues temía que a mi tío Julián le hubiese sucedido algo. Mis padres invitaron a cenar a mi tía y a mi primo para que se relajaran un poco y no pensaran tanto en mi tío Julián. Noté que mi padre, durante la cena, se esforzaba mucho en hacer reír a mi tía y a mi primo. Mi padre generalmente es un hombre serio, pero esa noche
Se comportó como alguien muy gracioso, todo para intentar distraer un poco la mente de mi tía. Se hizo de noche y muy tarde. Entonces, mi mamá propuso a mi tía quedarse en casa a dormir. Mi tía aceptó, creo que un poco aliviada, pues después de todo el hecho de estar con nosotros en familia, la había hecho sentir algo mejor. Yo compartí la habitación con mi primo. En ese entonces él tenía 12 años. Jugamos un rato a las cartas, pero luego mi primo dijo que estaba muy cansado y se durmió de inmediato. Yo me fui a mi cama y la verdad, me costó bastante conciliar el sueño. Creo que una parte de mí pensaba que a mi tío le había ocurrido algo, o quizás solo me había contagiado de la preocupación de mi tía. Estaba pensando en todo esto cuando de pronto escuché un ruido en el placard. Fueron 2 golpes muy rápidos y leves, seguidos de otro golpe más, un poco más fuerte. El corazón se me paralizó entonces, porque esa era la forma de llamar de mi tío cada vez que llegaba a casa. 2 toques característicos rápidos, una pausa y luego el toque final más fuerte. Me quedé escuchando por si el ruido se repetía, pero ya no volvió a oírse. De todas maneras encendí la luz del velador y me levanté. Abrí el armario. Lo primero que vi fue el traje de mi tío. Yo lo había colocado dentro de una bolsa de nylon transparente para cuidarlo de la humedad y el polvo. Pero había algo extraño en ese traje, pues tenía como un agujero en la parte central, justo cerca del pecho, como si lo hubiesen agarrado las polillas. Inmediatamente lo saqué de su envoltorio de plástico y observé el agujero con mayor detenimiento. Entonces supe que no eran las termitas, sino que de alguna forma parecía como si alguien lo hubiese quemado. Era un círculo casi perfecto. Tenía la tela chamuscada en los bordes. Esto me pareció muy extraño, pues estaba seguro de que nadie había usado el traje, ni tampoco lo había sacado del armario. Regresé a mi cama pensando en lo que había sucedido. Estaba seguro de que aquellos golpes que había escuchado eran el llamado característico de mi tío. No lo había imaginado. Había venido desde el centro del armario, y el agujero en el traje de mi tío parecía como de una bala. No quise estar pensando en todo esto, pero me asusté mucho, y al mismo tiempo me invadió un sentimiento de terror por el destino de mi tío. Al día siguiente escuché que el teléfono sonaba en la cocina. Atendió mi madre, y luego se produjo un gran silencio. Luego se escuchó la voz de mi padre que le decía algo a mi tía, quien de inmediato comenzó a llorar. No me hizo falta ir hasta la cocina y preguntar para saber lo que había sucedido. Yo me quedé en mi dormitorio acurrucado sobre mi cama, llorando en silencio. Horas después, nos enteramos de que mi tío había sido asesinado por un grupo terrorista. Le habían dado un balazo en el pecho que lo mató al instante. No pasa un día sin que extrañe a mi querido tío. Sé que lo escuché aquella noche. Estoy seguro de que no fue mi imaginación. Y el orificio en el traje de mi tío aún sigue ahí para atestiguarlo. Sé que él fue a despedirse de mí y de mi primo. Y es por eso que todas las noches me acuerdo de mi tío y ruego por la paz de su alma. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, escuchemos el siguiente relato. Todo comenzó una noche de esas que son olvidables. Como muchos dirían por ahí, solo era una noche más. Sin embargo, nadie sabe lo que le espera en el futuro. Y aún en una de esas noches comunes y corrientes, pueden llegar a pasar cosas realmente inolvidables en el buen y en el mal sentido. Antes de seguir con mi historia, me gustaría presentarme con todos ustedes, la comunidad oyente de este podcast. Mi nombre es Sandro Batalla. Tengo 39 años y actualmente soy un camionero que se la pasa más viajando que en casa. Siempre me excuso con el pretexto del dinero. Mi esposa tiene un estilo de vida costoso. Debo pagar la escuela de mis hijos. Tengo deudas y mi salario normal no me alcanza para pagarlas.
y toda clase de esas excusas. Pero, aunque no son exactamente mentiras, la verdad es que esa es la razón real por la cual casi no estoy en casa. Para ser honesto, no me gustaría decir cuál es la razón por la cual me la paso tan poco tiempo en casa, pero realmente es necesario para la historia. Así que con toda la vergüenza del mundo lo diré. Lo cierto es que estoy teniendo una aventura. No entraré en el dilema moral del por qué lo hice teniendo una buena esposa y una familia, porque créanme, no me excusaré diciendo que las cosas estaban mal cuando no era así. Digamos que simplemente no pude resistir la tentación. Y aunque les faltaba demasiado contexto, dejaré las cosas hasta ahí. Ella obviamente sabe que estoy casado, pero aún así uso la excusa de que debo hacer algún viaje largo para pasar al menos una semana entera con ella. En pocas palabras, me la paso la mayor parte del mes viajando por trabajo o pasando tiempo con mi amante, y he descuidado un poco a mis hijos. Supongo que eso me hace un mal hombre, y que también por eso el karma me llegó. Pues como decía mi abuela, en el cielo hay un Dios que todo lo ve. Yo nunca he sido creyente, pero a partir de esa noche, empecé a creer que no hay mal que no se devuelva. Aquella noche en la que todo pasó, había logrado terminar un transporte en tiempo récord. Debía llevar un contenedor desde el puerto principal del país hacia la capital, y logré hacerlo en menos de 2 semanas. El tiempo estimado para lograrlo era de 2 semanas y media, así que, para recompensar mi esfuerzo, mi jefe me dio el resto del tiempo libre. Hice la entrega un día en la mañana, y si hacía el viaje de inmediato, podría llegar tarde en la noche a la casa de mi amante y pasar una semana entera con ella, además de la semana al mes que siempre le dedico. Todo parecía perfecto, y hubo algunos sacrificios que hice para poder llegar más temprano. No desayuné, y para almorzar apenas si comí algo. A eso de las 4 o 5 de la tarde, me comí una hamburguesa en un puesto callejero que encontré para mitigar el hambre, y ni se hable de las limitadas idas al baño. Ya eran las 7, tal vez las 8 de la noche, y ya solo me faltaban poco menos de 3 horas para llegar, cuando repentinamente empecé a pasar por un sitio conocido. El asunto no era que conociera el sitio por el cual estaba pasando en ese momento, sino que lo que estaba ocurriendo cuando pasé por ahí. Las personas que estaban caminando, los ruidos, los olores y absolutamente todo, me hacía pensar que ya había pasado por esa situación. Un simple déjà vu podrá parecerles a muchas personas algo insignificante, a lo cual no hay que prestarle demasiada atención. Pero no lo sé. Esa vez, algo se sentía distinto. En cuanto llegué al semáforo, el cual estaba en verde, tuve un presentimiento de que debía detenerme, y así lo hice. En ese momento, otro camión a toda velocidad se saltó el otro semáforo, el cual estaba en rojo, y si no me hubiera detenido, el accidente por el que hubiera pasado habría sido realmente grave. En ese momento me desperté dentro de mi camión. Lo sé, fue demasiado loco todo, pero lo más impresionante es que no tengo idea de cómo rayos es que manejaba mi camión hasta ese entonces. El punto en el que me desperté estaba a una media hora de aquel semáforo, pero me sentía tan desorientado que a causa de la impresión perdí el control. Como consecuencia de esto me terminé estrellando con un auto que estaba delante de mí. Pero por más increíble que parezca, en ese momento me volví a despertar dentro de mi camión. Esto pasó varias veces, al punto en el que no pude reconocer cuándo estaba durmiendo y cuándo estaba despierto. En cada sueño todo parecía real, y a causa de todo, en cuanto estuve despierto, o al menos así lo pensé, me detuve y aparqué a un lado de la carretera. Me bajé del camión, intenté tirar un poco de agua fría en mi rostro y me pellizqué los brazos. Estaba tan confundido que creo que empecé a tener un ataque de ansiedad, y en ese momento el camión se encendió solo. Podrán decirme cobarde, pero realmente no tuve el valor de subirme, y dormí ahí mismo a la intemperie al lado del camión. En cuanto me desperté me dolía todo y tenía el cuerpo lleno de heridas y golpes,
que no tengo idea de cómo me las hice, pero el caso es que eran tan visibles que antes de que pudiera hacer nada, un tipo en una camioneta se detuvo y llamó a una ambulancia. Me hicieron muchas preguntas en el hospital, pero yo realmente no tengo idea de cómo terminé así. Y eso fue lo que les dije. Solo sé que de alguna forma tuve el presentimiento de que eso tenía algo que ver con mi amante. Sin embargo, por más que he tenido la voluntad de dejar de verla, es como si ya no pudiera evitar ir con ella. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, escuchemos el siguiente relato. Durante la pandemia del virus del 2020, el gobierno de mi país implementó algunas medidas que me parecieron cuanto menos desesperadas. Pero aún con todo esto, no pude decir que hayan sido decisiones erradas, pues con la emergencia que teníamos encima, había que recurrir a todas las opciones que pudiéramos. Me llamo Arsenio Tapia, es un gusto. Soy camionero desde hace ya unos 12 años, aunque no puedo decir que hayan sido ininterrumpidos. El porqué de esto, supongo, puedo contárselos en otra ocasión, pero lo que ahora quiero contarles es algo que jamás he podido olvidar. Durante el tiempo que la pandemia nos tuvo en alertas y encerrado en nuestras casas, hubo algunos sectores de la economía que no pudieron parar. En cambio, tenían más trabajo que nunca, y uno de esos sectores fue el de los traileros. Debido al riesgo que representaba el conducir con aquel virus rondando por ahí, la cantidad de dinero que te ofrecían por un solo viaje casi que triplicaba la cantidad normal, y muchos amigos que estuvieron al borde de la muerte por el virus aceptaron estas condiciones con todo el gusto. Yo inicialmente no quería tomar aquel riesgo, pues hacía poco tiempo que había logrado casarme, y como tanto yo como mi esposa estábamos cerca de los 40, creíamos que era el momento oportuno para tener un hijo, pues si esperábamos más por nuestra edad, podría ser más riesgoso el embarazo. Sin embargo, tuvimos un gran problema. La empresa de mi esposa quebró, y ambos dependíamos del pago de ella, pues yo no estaba trabajando. Debido a esto, y después de confirmar que efectivamente ella estaba embarazada, no me quedó más de otra que volver a salir a trabajar. Hice varios viajes cortos, los que me parecieron más seguros y que pagaban mejor. Sin embargo, uno de los viajes que hice durante la pandemia estuvo a punto de hacerme renunciar y no volverme a subir a un camión en mi vida. Aquel viaje consistió en llevar unos insumos médicos a un hospital, pero tenía la peculiaridad de que estaba abandonado. Lo sé, no se ve esto con mucho sentido, pero resulta que aquel hospital fue recuperado por el gobierno y algunas secciones de esta área fueron adoptadas para atender la crisis. Las camas de cuidados intensivos estaban totalmente llenas y debían hacer algo al respecto. En cuanto escuché esto, no le di mucha importancia al asunto e hice aquel viaje, pues estaban pagando bastante bien y eso era todo lo que me importaba. En cuanto llegué al dichoso hospital abandonado, algunas enfermeras me recibieron, pero debido a que por una mala cadena de información, estacioné el camión en el sitio opuesto al que debía. Decidí apiadarme de esas enfermeras y ayudarles a transportar las cajas al interior del edificio. Estábamos un poco más lejos del sitio donde estaban ingresando a las personas por el virus, y para hacer un poco más ameno el tiempo, mientras caminábamos, le pregunté a una de las enfermeras la razón por la cual había decidido abandonar un hospital tan grande. Todo lo que ella me dijo eran rumores, pero al parecer fue escenario de experimentos médicos ilegales, y fue quedando abandonado a medida que intentaban ocultar esto. No tengo idea de si esto es cierto, pero lo que sé es que después de que ella dijera eso, escuché como si una de las cortinas viejas que estaban por ahí colgadas se moviera. Seguro fue el viento, pensé inicialmente, pero luego de esto empecé a escuchar pasos adicionales. Estaba bastante seguro de que no eran ni los míos ni los de las enfermeras, y de inmediato les pregunté: Oigan, ¿escucharon eso? No es mi imaginación, ¿verdad? Y ya que estaba un tanto nervioso, incluso me reí un poco.
Ellas no me respondieron nada, sino que siguieron caminando en silencio, y pronto llegamos al lugar donde teníamos que dejar todos los insumos, ya que ellas tenían mucho por hacer. No me acompañaron en el camino de vuelta, y sí, tuve que volver a atravesar esa sección tenebrosa. Mientras pasaba por ahí para volver a mi camión, me pareció ver a alguien caminando por ahí. Seguro era mi imaginación. Pensé un tanto nervioso y empecé a caminar más rápido. Pero además de los pasos, empecé a escuchar como si alguien estuviera respirando ruidosamente. Miré a todas partes y a lo lejos vi a un niño en una bata de hospital de pie mirándome. Me pregunté si tal vez era una de las personas que habían ingresado por el virus, e incluso se lo pregunté cuando estaba un poco alejado de él, pero repentinamente el chico empezó a acercarse a mí. Tenía el rostro totalmente pálido y lleno de cicatrices, ni hablar del resto de su cuerpo. Su expresión me puso algo nervioso, por lo cual simplemente me di la vuelta y me fui. Pero más personas empezaron a aparecer y a caminar detrás de mí. Yo apresuré mi paso, logré llegar hasta mi camión y rápidamente arranqué. Eso me dio escalofríos sin duda alguna, pero antes de irme, noté algo que me hizo que me dieran aún más escalofríos. Todos los que estaban caminando detrás de mí estaban ahí en la entrada mirándome marcharme. Después de eso, salieron unos cuantos viajes más para llevar más insumos a ese hospital. Pero rayos, de ninguna manera podía volver ahí. Pues, aunque nunca supe quiénes eran esas personas, estoy bastante seguro que no eran los pacientes que estaban siendo atendidos por el virus. Cuando era tan solo un niño, mi padre, que también era camionero, me llevaba a sus viajes cuando yo estaba en vacaciones de la escuela. Eran momentos realmente felices en los que disfrutábamos mucho todo lo que nos pasaba en el viaje. Cuando era adolescente, mi padre empezó a enseñarme a conducir el camión, y ya que yo estaba algo mayor y él se cansaba con más facilidad, había tramos del viaje en los que conducía yo. Fue así que cuando me volví mayor de edad, simplemente vi como algo natural en convertirme en camionero. Nunca tuve aquel dilema de qué quería hacer cuando fuera grande. De verdad que para mí no había ninguna otra opción lógica. Durante mis viajes con mi padre, había algo por lo que siempre peleábamos: la radio. La verdad es que no peleábamos, simplemente era muy divertido. «Martín, es hora de escuchar algunas noticias», decía él mientras cambiaba de emisora. Pero yo siempre insistía en escuchar otra emisora en la que siempre sintonizaban mis canciones favoritas. Podrá ser muy sencillo, pero es uno de los recuerdos más lindos que tengo con mi padre. ¿Y por qué cuento esto? Bueno, hace unos meses mi padre murió de cáncer. Y por supuesto, yo estaba totalmente devastado. Mientras pasaba por mi duelo, entré a una tienda de repuestos buscando algo útil para mi camión, y encontré una vieja radio de segunda mano. Esta era exactamente igual a la que mi padre tenía en su camión, y con la cantidad de recuerdos positivos que esto me trajo, terminé comprándola de inmediato. No me importaba su precio, simplemente la quería y ya. Recuerdo que mientras la instalaba en mi camión, no pude evitar que las lágrimas se me salieran. Ese día lloré hasta que se me hincharon los ojos, y al día siguiente tuve que hacer un viaje. Imagino que ya es hora de las noticias, ¿verdad, papá?, dije mientras cambiaba la emisora cuando estaba conduciendo. Antes de que papá muriera, ya me había acostumbrado a viajar solo, pero aún así, aún ahora puedo sentir cuánta falta me hace. La vieja radio en ocasiones fallaba. No me quejé. Para empezar, estaba demasiado vieja. Las primeras veces repentinamente sonaba la estática, y con unos cuantos golpecitos esto podría resolverse. Pero lentamente esto era más difícil de corregir. Me molestaba mucho esto, pues sentía aquella radio como la única conexión que me quedaba con mi padre, y al no poder escuchar nada más que estática, de alguna forma sentí que estaba perdiendo esa conexión. Sin embargo, después de un rato de esa estática, todo quedó en repentino silencio. Pensé que la radio finalmente se había dañado,
y estuve a punto de llorar. Sin embargo, después de unos segundos de total silencio, empecé a escuchar una respiración. No tengo idea de por qué, pero estoy bastante seguro de que provenía de la radio. Esto siguió así por un rato, y aunque intenté apagar la radio, esta respiración no desaparecía. Ya era de noche y estaba relativamente cerca a la parada de descanso, así que no quise molestarme en revisar lo que estaba pasando, y decidí dejarlo para la mañana siguiente. Mientras conducía, me encontré con un autobús grande y lento. Iba a retrasarme en la llegada a la parada de descanso, por lo que iba a adelantarlo. Pero en ese momento, escuché una voz muy familiar. «Espera, no te afanes. Recuerda que debemos llegar vivos». Esa voz provenía de la radio, pero había algo extraño en esto. Mi padre siempre decía esto cuando veía que estaba subiendo mucho la velocidad en el camión, y el tono en el que escuché aquella frase era inconfundible. Definitivamente, esa era la voz de mi padre. Justo en ese instante, por el otro lado del carril, que era del sentido contrario, pasó un camión a toda velocidad. Si yo hubiera adelantado el bus, no estoy seguro si viviera para contar este relato. Y mientras estaba ahí totalmente sorprendido, la radio regresó a la normalidad. Parecía como si papá simplemente hubiese regresado para evitar que yo sufriera un aparatoso accidente. Evidentemente no pude evitar llorar. Lo extrañaba demasiado, pero de alguna forma logré sobrellevar su pérdida con ese suceso, pues ahora sabía que desde donde sea que estuviera, él seguía cuidándome. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, escuchemos el siguiente. Los supersticiosos dicen que en algún lugar del mundo hay una persona que es idéntica a ti. Incluso hay un mito que dice que si llegas a encontrar a esa persona, las dos morirán el día siguiente. Pero, ¿alguna vez han conocido a alguien que se haya obsesionado tanto con este mito que realmente se pusiera a buscar a su doble? Lo sé, es algo que solo alguien demente haría, ¿verdad? Bueno, los pondré un poco en contexto. Mi nombre es Samuel Lille. Tengo 45 años y soy camionero desde que tenía 28. Mi trabajo generalmente es transportar alimentos fríos o insumos médicos que deben estar debidamente refrigerados. Mi vida realmente no es demasiado extraordinaria, aunque no puedo decir que no soy feliz. Sin embargo, no soy del tipo de persona al que deberían pasarle el tipo de cosas que me pasó aquella noche. Sé que nadie está exento de alguna calamidad, pero como he dado a entender, me parece increíble que me haya pasado justamente a mí. Todo comenzó un día en el que comencé a recibir llamadas de números desconocidos. Ya me habían intentado estafar antes, así que no contesto este tipo de llamadas. Sin embargo, la insistencia me tuvo algo preocupado, dudando un poco del hecho de que cada vez que sonaba el teléfono fuera un número desconocido distinto. Pero de alguna forma tuve el sentir de que debía contestar. Quizás alguien conocido estaba pasando por alguna emergencia y no podía llamarme directamente desde su teléfono o algo así, por lo cual decidí contestar. «¿Hola? ¿Quién habla?», pregunté de inmediato en cuanto contesté el teléfono, pero al otro lado simplemente escuché una respiración ansiosa. Pensé que era alguna clase de broma telefónica y de inmediato colgué el teléfono. Pero no pasaron ni siquiera 30 segundos y volví a recibir otra llamada. Volví a contestar, pero lo mismo ocurría. Solo podía escuchar aquella molesta respiración ansiosa. Pensé varias cosas con esto. Quizás se había equivocado de número, o quién sabe, tal vez es alguno de esos enfermos depravados que hacen llamadas para acosar a alguien. Podría ser cualquier cosa, pero no estaba dispuesto a soportar que se siguieran burlando de mí. Así que inmediatamente dije en tono firme una advertencia por teléfono. Al otro lado, otra persona respondió de una forma totalmente extraña. Yo reconocí una voz. «¿Samuel? ¿Eres tú?».
pero luego la llamada simplemente se cortó. Esto me dejó confundido, pero luego dejé de prestarle atención. Me preparé para salir en un viaje de 3 días. Es un poco desafiante hacer estos viajes, considerando las cargas que acostumbro a llevar, pero me pagan bien, así que no me quejo del todo. Todo el resto del día transcurrió perfectamente normal, pero fue cuando cayó la noche que las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Las llamadas de números desconocidos empezaron a ser más frecuentes y había momentos en los que el GPS no funcionaba. En un momento, no pude resistir las ganas de orinar y me detuve en un lugar de la carretera que me pareció adecuado para hacerlo. Pero mientras estaba en ello, vi que salió algo de entre los arbustos. Un sujeto exactamente igual a mí. Esto era demasiado extraño y curioso, e incluso pudiera haberme detenido a investigar, si es que el sujeto con mi rostro no hubiese tenido un cuchillo en la mano y su expresión no fuera la de un desquiciado total. Regresé corriendo a mi camión y me largué de ahí. Pero cosas ilógicas empezaron a pasar. El sujeto aparecía por todos lados. No importaba qué tanto me alejaba ni qué tan rápido lo hacía. Simplemente aparecía de la nada. Y no había que ser un genio para entender que tenía intenciones totalmente hostiles. Al final, no pude resistirlo y fui directo a la policía. Resulta que investigaron los números que me llamaron, pero descubrieron que no existía. Intentaron hacer varias investigaciones, pero el sujeto no dejó ningún rastro y fue imposible localizarlo. Afortunadamente, desde que fui a la policía, el tipo no se volvió a aparecer, pero aún así, sigo con el miedo persistente día a día de que él aparezca de repente y que esa vez no me pueda defender de ningún modo. Incluso ahora me encuentro capaz de ver mi propio reflejo. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. ¿Alguna vez les ha pasado que se han quedado tan profundamente dormidos que cuando se despiertan no tienen noción del tiempo en absoluto? Me ha pasado varias veces, y lo gracioso del asunto es que a veces incluso te levantas asustado. Algunas veces no hay problema porque no has dormido demasiado tiempo, pero he conocido casos de personas que han llegado a dormir más de 10 horas seguidas. Una locura, ¿verdad? Bueno, a mí me pasó algo parecido, pero creo que fue en una escala algo distinta. Buenas noches a todos, los saluda Eustaquio Benavides. Soy camionero desde que tenía unos 20 años. Actualmente tengo 29, por lo que ya casi cumplo mi primera década en esto. Y después de tanto tiempo, por fin comencé a trabajar directamente con camiones de carga pesada. Y aunque aún no he podido conducir los que quiero, pienso que todo es un proceso, ¿verdad? Nunca he sido una persona de sueño ligero. De hecho, mi madre y mis hermanos me molestaban todo el tiempo diciéndome que en vez de dormir, yo caía en coma. Sí, lo sé. Es la típica broma que le harías a un dormilón sin remedio. Pero ellos lo hacían casi todo el tiempo. En fin, siempre he tenido problemas para despertarme. Así que cuando viajo y me quedo dormido en algún pequeño motel, les pido a los recepcionistas que por favor envíen a una persona a tocar la puerta para poder despertarme. Obviamente siempre uso mi alarma, pero ya he tenido casos en los que simplemente no la escucho. Y debo estar prevenido o podrían despedirme del trabajo. Y es un trabajo que realmente me gusta. Aquella noche no fue la excepción. Estaba haciendo un viaje largo y me sentía algo agotado. Así que, en cuanto llegué al motel, después de que la recepcionista me entregara las llaves de la habitación, le pedí el favor de que me despertara a las 7 de la mañana. En cuanto llegué a la habitación, puse el despertador a esa hora y luego me acosté a dormir. Todo se sintió realmente como un parpadeo, pues sentía que no pasó demasiado tiempo hasta escuchar la alarma de mi celular y los toques en la puerta. Sin embargo, en cuanto miré la hora en mi celular, noté algo totalmente fuera de lugar.
Había pasado una semana entera. Pensé que estaba viendo mal, pero realmente comprobé que fue así, y de inmediato bajé corriendo a recepción. Le pedí una explicación a la recepcionista, pero ella simplemente me dio excusas poco creíbles que solo me molestaron más. Por la expresión que ella tenía, se notaba como si me hubieran hecho algo, pero no sabía qué. En ese momento todas las personas posibles empezaron a llamar a mi teléfono. Mis padres, mi novia, mis amigos, mis compañeros de trabajo y mi jefe. Era realmente una avalancha de personas. Pero no les contesté, pues nunca supe en realidad qué fue lo que pasó. La recepcionista sonrió y me dijo que volviera pronto, pero había algo en su sonrisa que me hacía sentir realmente nervioso. Sus dientes, por algunos segundos, parecían colmillos, y su expresión no era mejor que la de un muerto. Apresuradamente salí de ahí, me monté al camión y me dirigí a mi destino, pero en la carretera, algunos policías me abordaron y me pidieron que los acompañara a la estación. Resulta que había sido reportado como desaparecido y ya llevaban varios días buscándome. Me hicieron varias preguntas, como qué estaba haciendo o dónde estaba, pero lo único que pude decirles es que lo último que recordaba era haberme dormido en aquella habitación. Y me desperté una semana más tarde. Lo extraño es que los policías fueron a investigar aquel pequeño motel, pero no apareció por ninguna parte. En la ubicación que yo les di no había nada, y por más que buscaron no pudieron encontrarlo. Esto me dejó realmente confundido, y no había nadie más interesado en saber lo que en realidad pasó que yo. Pero no había ninguna forma de hacerlo. A pesar de todo, tengo el presentimiento de que, en realidad, no me conviene saberlo. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el último relato de esta noche. Empecemos. Hola a todos, muy buenas noches. Me llamo Marco Portilla y soy camionero. La verdad es que siempre he sido un poco escéptico a todas esas cosas paranormales, pero creo que ya se imaginarán el por qué estoy aquí, ¿verdad? Tengo algunos compañeros que me han contado una que otra cosa que les ha llegado a pasar, pero yo nunca les creí. Que si un fantasma en la carretera o que mientras estaban durmiendo los jalaban de los tobillos. Honestamente me parecían tristes intentos de contar aquellas historias que les cuentan a sus hijos para que se fueran a dormir, pero que en realidad terminaban teniendo el efecto contrario, y ellos terminaban despiertos y asustados toda la noche. No negaré que es divertido esto último, pero son solo eso, historias ficticias. Me sentía un tanto ofendido con el hecho de que ellos pensaran que iba a creer que lo que contaban en realidad les pasó, y me burlé de ellos. Esa misma semana varios de nosotros tuvimos que salir de viaje, y nos dimos cuenta que podríamos coincidir en la misma parada de descanso, a pesar de que íbamos a destinos totalmente distintos. Obviamente las rutas que debíamos tomar para ir ahí eran distintas, pero acordamos encontrarnos todos ahí en cuanto llegara la noche. La ruta que yo debía tomar era la más larga, así que obviamente yo sería el último en llegar. Cuando cayó la noche y ya estaba aproximadamente a 1 hora de llegar a la parada de descanso, noté que había una mujer en la carretera haciendo autostop. A tal hora de la noche y totalmente sola en la carretera. Lo único que yo pensé es: ¡ja! Está loca si piensa que voy a detenerme y subirla a mi camión. Hemos escuchado varias historias de compañeros a los que han robado por hacer semejante estupidez. Y de hecho, hubo uno que no pudo llegar a contarlo. Muchas personas te lo dicen al principio, pero solo cuando estás ahí es que realmente notas lo peligroso que pueden ser las carreteras de noche. Seguí derecho e hice como si no hubiera visto a aquella mujer. Pero más adelante noté que había alguien más haciendo autostop, y para sorpresa mía, también era una mujer. Me sorprendía la valentía de esas mujeres para hacer eso en la carretera, siendo ya de noche
y estando todo alrededor absolutamente oscuro, pero ni aún así iba a detenerme. A medida que iba avanzando, me encontré con más autoestopistas, y ahí fue que empecé a darme cuenta de algo realmente perturbador. Lo primero en lo que me fijé es que todas las mujeres que estaban pidiendo un aventón en la carretera estaban usando una camisa de color rojo. Luego, también me di cuenta de que estaban usando los mismos shorts cortos de color blanco, y así sucesivamente. Cada que veía una nueva autoestopista, encontraba más características en común con todas las demás, hasta que después de un rato, noté que ahora eran exactamente la misma persona. En mi mente, ya ni siquiera sé que estaba la pregunta de cómo esto era posible, sino que simplemente quería llegar a la parada de descanso lo más rápido posible, pues me estaba poniendo realmente nervioso, pensando en qué rayos era lo que estaba pasando. Al final, aceleré más de lo que acostumbro. Afortunadamente pude llegar a la parada de descanso sin mayores problemas, y ahí estaban mis compañeros esperándome en una mesa que había afuera mientras tomaban algo de cerveza. En cuanto llegué a la mesa donde estaban ellos, notaron lo pálido y nervioso que estaba, y de inmediato me preguntaron qué me había pasado. En ese momento, no me importó qué tan poco creíble sonara mi historia. Les conté todo con lujo de detalles, y sus rostros estaban algo sombríos. Cuando yo describí a la mujer, uno de ellos dijo que la reconocía. Contó que aquella mujer había muerto en un accidente hace ya varios años. Él estuvo ahí para presenciar el lugar de los hechos. Incluso alcanzó a ver el cuerpo de la mujer en la calle. Yo de verdad quería pensar que él estaba bromeando, pero yo lo conocía bien, y la expresión en su rostro no era la que usaría para hacerle una broma a alguien. Honestamente, me era difícil de creer lo que me estaban diciendo, pero al mismo tiempo no tenía más razones para dudar de eso. Esa noche, mis compañeros lograron calmarme con un par de cervezas, y luego pude dormir relativamente bien. Sin embargo, después de aquel suceso, ha habido días en los que puedo ver a esa mujer en mis sueños, y creo que últimamente he estado a punto de perder la cordura. Aún tengo esa imagen grabada en mi mente, la escena de cuando cayó sin vida mi hijo al asfalto. Buenas noches, comunidad de carreteras de la oscuridad. Voy a omitir mi nombre por razones obvias. Todo esto empezó cuando nos mudamos a nuestro nuevo apartamento, comprado con tanto sacrificio tras trabajar casi 15 años como trailero en Estados Unidos. Regresé a Latinoamérica para retirarme con mi familia. El apartamento era hermoso, un lugar maravilloso para vivir. Estaba ubicado en una zona tranquila y segura, o al menos eso parecía. Teníamos un balcón amplio desde donde podíamos ver la ciudad, y las habitaciones eran espaciosas y bien iluminadas. Nos parecía el lugar perfecto para comenzar nuestra nueva vida después de tantos años de trabajo duro y sacrificio. Sin embargo, nunca nos dijeron que a unos 500 metros había una madriguera de delincuentes que vendían sustancias ilícitas. Este detalle cambió nuestra percepción del vecindario. Empezamos a notar movimientos extraños a altas horas de la noche, autos que iban y venían, y personas desconocidas merodeando por la zona. Tenía 2 hijos, uno de 25 y otro de 30 años. Mis hijos eran buenos chicos, siempre responsables y trabajadores. Se adaptaron rápidamente a nuestra nueva vida. Los vecinos de arriba también tenían un joven de 35 años. Inmediatamente mis hijos y él hicieron buena química y se volvieron amigos. Solían pasar tiempo juntos en el parque cercano y en nuestro apartamento. Al principio todo parecía ir bien. Nuestros vecinos eran amables y acogedores. Empezamos a construir una rutina y la vida parecía estabilizarse. Pero había algo en el ambiente que me hacía sentir incómodo. No podía señalar exactamente qué era, pero una sensación persistente de inquietud se instaló en mí. A pesar de mis reservas, intenté no preocuparme demasiado. Pensé que tal vez era solo la adaptación a un nuevo entorno. Pero pronto
Esa sensación de inquietud se convirtió en algo mucho más tangible y aterrador. Nunca vi nada extraño hasta que sucedió lo impensable. Me llamaron una noche de urgencia. A mi hijo de 25 años le habían quitado la vida. La noticia fue devastadora. No podía entenderlo. Mi hijo nunca me había mencionado problemas con nadie. Decidí averiguar qué había pasado. Fui a ver al amigo vecino de mi hijo, pero su padre fue muy grosero y no quiso recibirme. Decidí seguir investigando por mi cuenta. Fui a la madriguera y encontré a un joven que reconoció a mi hijo. Me dijo que lo conocía y también a su amigo. Según él, ambos pertenecían a una iglesia satánica en la esquina. Mi impresión fue terrible. Iglesia satánica. El joven me ofreció llevarme al frente de la iglesia, y cuando fui, no había nadie. Volví en la noche y encontré al líder. Le pregunté si sabía qué había pasado con mi hijo. Lo único que dijo fue: quizás la desobediencia, pero no sé. Le pregunté a qué se refería con eso, y me dijo que mi hijo ya no creía y solo estaba buscando información. Amenacé con llamar a la policía, y lo hice. La policía investigó a todos, incluso al vecino. La conclusión fue aterradora. Mi hijo y el vecino habían llevado a un niño para sacrificarlo en esa iglesia. Ese niño era hijo de un sicario de la madriguera. El sicario mandó a quitarle la vida a mi hijo. Después de eso, el vecino empezó a volverse loco, diciendo que estaba siendo perseguido por sombras. El joven quedó internado y fue condenado a 15 años de cárcel. No podía dejar las cosas así. Decidí seguir indagando sobre la iglesia y los sicarios. La policía no encontró nada más, pero yo seguía sintiendo que había algo más profundo. Cada noche revisaba los alrededores. Veía sombras moverse y escuchaba susurros. Una noche encontré un diario en el apartamento del vecino. En él describía rituales y encuentros con seres oscuros. Al parecer no solo era una iglesia satánica, sino un culto que practicaba magia negra. Los miembros del culto creían que sacrificando a inocentes podían obtener poder y protección. Decidí confrontar al líder del culto una vez más. Esta vez llevaba conmigo una grabadora para obtener pruebas. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa siniestra. Le pregunté por qué habían matado a mi hijo. Respondió que mi hijo había descubierto sus secretos y que no podían permitirlo. Saqué la grabadora y grabé todo. Luego escapé y llevé la grabación a la policía. Con las nuevas pruebas, arrestaron al líder y desmantelaron el culto. Pero el horror no terminó ahí. Desde entonces he sentido una presencia oscura siguiéndome. Luces parpadean en mi casa y escucho susurros en la noche. Sé que lo que descubrí era solo la punta del iceberg. Hay fuerzas oscuras que no comprendemos y que están más allá de nuestra capacidad de control. Esa es mi historia. No sé si alguna vez podré encontrar paz, pero necesitaba compartir esto. Tal vez, al hablarlo, pueda deshacerme de esta oscuridad que me persigue. Tal vez no, pero al menos ahora, ustedes saben la verdad. Las semanas siguientes al arresto del líder del culto fueron un torbellino de emociones. La policía continuaba investigando, pero parecía que cada pista los llevaba a un callejón sin salida. Mientras tanto, en casa, las cosas no mejoraban. Las sombras seguían apareciendo en las esquinas de las habitaciones y los susurros se hacían cada vez más claros. Un día, mientras revisaba el correo, encontré una carta sin remitente. La abrí y leí con manos temblorosas. Decía que el culto no había sido completamente desmantelado y que sus seguidores más leales estaban en busca de venganza. Sentí un frío recorrer mi espalda. Sabía que no podía confiar en nadie. Decidí no contarle a mi familia sobre la carta. No quería asustarlos más de lo que ya estaban, pero sabía que debía estar preparado para lo peor. Empecé a llevar conmigo un cuchillo en todo momento y a asegurarme de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave cada noche. Una noche, mientras caminaba por el vecindario, vi a alguien parado al final de la calle, mirándome fijamente. No podía distinguir su rostro en la oscuridad, pero sentí su mirada penetrante.
Me di la vuelta y caminé de regreso a casa, tratando de no mostrar miedo. Esa noche las sombras en mi casa parecían más activas que nunca. Decidí que tenía que confrontar a estos seguidores del culto de una vez por todas. Me dirigí al lugar donde solía reunirse el culto. Cuando llegué, encontré a varias personas reunidas en silencio. Me acerqué con cautela, el cuchillo apretado en mi mano. Les exigí saber qué querían de mí. Uno de ellos, una mujer con una cicatriz en el rostro, se adelantó y dijo que querían continuar el trabajo que su líder había comenzado. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba atado a una silla en una habitación oscura. Frente a mí, la mujer de la cicatriz me miraba con una sonrisa malévola. Me dijo que el sacrificio de mi hijo había sido solo el comienzo y que ahora necesitaban mi sangre para completar su ritual. En un último esfuerzo de desesperación, logré liberar una de mis manos y atacar a la mujer con el cuchillo. En medio del caos, logré escapar y corrí hacia la policía. Les conté todo lo que había sucedido y ellos se movilizaron rápidamente para desmantelar lo que quedaba del culto. A pesar de que la policía había detenido a los seguidores del culto, la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Las luces seguían parpadeando y los susurros se habían convertido en una constante en mi vida. Empecé a investigar sobre la historia de la Iglesia y descubrí que había sido el epicentro de actividades oscuras durante décadas. La presencia que sentía era antigua y poderosa, algo que no podía ser detenido fácilmente. Decidí buscar ayuda de un experto en lo sobrenatural, aunque sabía que esto sonaría loco para muchos. Encontré a un hombre que se especializaba en estos temas y le conté mi historia. Él me explicó que la maldición estaba ligada a la tierra donde se encontraba la iglesia y que había sido activada por los rituales del culto. La única manera de detenerla era confrontar la presencia directamente y realizar un contrarritual para sellar la oscuridad. Juntos nos dirigimos a la iglesia abandonada. La atmósfera era densa y opresiva, y los susurros parecían intensificarse a medida que nos acercábamos. El experto comenzó el contrarritual, recitando palabras antiguas mientras yo me mantenía alerta, cuchillo en mano. De repente, las sombras cobraron forma y se lanzaron hacia nosotros. Con un esfuerzo final, el experto completó el ritual y las sombras se desvanecieron en un estallido de luz. Sentí un alivio inmediato, como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros. A partir de ese momento, los susurros cesaron y las luces dejaron de parpadear. Esa es mi historia. No sé si alguna vez podré encontrar paz, pero necesitaba compartir esto. Tal vez, al hablarlo, pueda deshacerme de esta oscuridad que me persigue. Tal vez no. Pero al menos, ahora, ustedes saben la verdad. La presencia oscura parece haberse desvanecido, pero las cicatrices que dejó en mi vida y en mi alma tardarán en sanar. Cada noche, antes de dormir, reviso las puertas y ventanas y mantengo el cuchillo cerca. Sé que el mal puede regresar en cualquier momento y debo estar preparado. Mi nombre es Carlos. Soy un hombre ordinario, de esos que se levantan temprano cada mañana, hacen su trabajo y regresan a casa sin mayores complicaciones. Vivo en una pequeña ciudad donde todo el mundo se conoce y las rutinas son tan predecibles como el amanecer. Mi vida transcurre entre mi trabajo como electricista y los momentos que paso con mi familia, mi esposa, Laura, y nuestro hijo de 8 años, Daniel. Todos los días son bastante similares, y aunque a veces deseo un poco más de emoción, también agradezco la tranquilidad. Los fines de semana solemos ir al parque o ver una película en casa. Daniel está en esa edad en la que todo le fascina y siempre tiene preguntas sobre cualquier cosa que se le ocurra. Laura y yo disfrutamos de su curiosidad y tratamos de responderle con la mejor de nuestras paciencias. Un día, mientras regresaba del trabajo, me encontré con un autobús escolar estacionado en la esquina de nuestra calle. Era un vehículo antiguo, con la pintura amarilla deslucida y algunas abolladuras. No le di mayor importancia hasta que, al pasar junto a él, me percaté de algo curioso.
No había ningún conductor a la vista y parecía completamente vacío. Esa noche, durante la cena, comenté sobre el autobús con Laura. Ella sugirió que probablemente era uno de esos vehículos viejos que ya no usaban y que alguien había dejado allí temporalmente. A Daniel, por supuesto, le fascinó la idea de un autobús fantasma y comenzó a inventar historias sobre ello. Los días pasaron y el autobús seguía allí, inmutable. Los vecinos también empezaron a notarlo y a comentarlo entre ellos, pero nadie parecía saber de dónde había venido ni por qué estaba allí. La curiosidad creció en mí, así que una tarde decidí echar un vistazo más de cerca. Me acerqué al autobús con cierta cautela. Las ventanas estaban sucias y apenas se podía ver el interior. Abrí la puerta delantera, que crujió al moverse, y subí los escalones. El interior estaba polvoriento, con algunos asientos rotos y otros cubiertos de telarañas. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue una sensación extraña, como si el aire dentro del autobús fuera más pesado. Mientras exploraba, encontré un cuaderno en uno de los asientos traseros. Estaba viejo y raído, con páginas amarillentas. Al abrirlo, vi que estaba lleno de dibujos infantiles y notas escritas con una letra torpe. Las ilustraciones mostraban escenas de niños jugando, pero había algo perturbador en ellas. En varias páginas los niños aparecían con rostros asustados y en algunas se veía una figura oscura acechándolos. Esa noche, cuando le conté a Laura lo que había encontrado, ella se mostró preocupada. «Tal vez deberías dejar eso, Carlos. No sabemos nada sobre ese autobús», me advirtió. Pero mi curiosidad ya estaba despierta. Una noche, Daniel tuvo una pesadilla. Se despertó gritando y diciendo que había visto al hombre oscuro del autobús. Laura y yo intentamos calmarlo, asegurándole que solo había sido un mal sueño. Pero algo en su mirada me decía que había más. Decidí revisar el autobús una vez más, esta vez en plena noche. Al llegar, noté que la temperatura había bajado considerablemente alrededor del vehículo. Subí de nuevo y caminé hacia el fondo. De repente, las luces del autobús parpadearon y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Un susurro apenas audible comenzó a llenar el aire. «Ayúdame». Giré rápidamente y vi una sombra moviéndose entre los asientos. Intenté racionalizarlo, pensar que era mi imaginación, pero el miedo se apoderó de mí. Corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir, sentí una mano fría agarrando mi brazo. Logré zafarme y salir del autobús, cerrando la puerta de golpe. Corrí de regreso a casa, jadeando y con el corazón desbocado. Laura me encontró en la entrada y al ver mi estado, supo que algo terrible había pasado. Le conté todo entre respiraciones agitadas. Decidimos investigar la historia del autobús. Preguntamos a los vecinos más antiguos y buscamos en archivos locales. Finalmente, descubrimos que el autobús había pertenecido a una escuela que cerró hace décadas tras un trágico accidente en el que varios niños murieron. Desde entonces, se decía que el autobús estaba maldito. Laura y yo sabíamos que no podíamos quedarnos con esa información. Nos mudamos poco después, dejando atrás el autobús y la inquietante sensación de ser observados. Aunque nunca hablé del incidente con nadie más, el recuerdo de esa sombra y el cuaderno con los dibujos aún me persiguen en mis sueños. Desde entonces, cada vez que veo un autobús escolar viejo, un escalofrío recorre mi espalda, recordándome que hay misterios que es mejor no desenterrar.